El pensamiento simple para nuestro estudio de hoy es que Dios ama a todas las personas y desea que se salven mediante la fe en su Hijo. Y lo demostró en la cruz. Debemos desear lo mismo y demostrarlo compartiendo el Evangelio. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 7, comenzando en verso 28. Leemos. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La semana pasada examinamos este verso y vimos que el Señor no estaba hablando de la superioridad inherente. Entonces, ¿qué tipo de grandeza estaba a la vista? Creo que se refería a la grandeza atribuida. Jesús no estaba diciendo que Juan era un creyente más fiel que Moisés o Daniel. Estaba diciendo que Juan tenía el mayor privilegio de cualquier persona que haya nacido hasta ese momento. En este sentido, no hay nadie mayor que Juan. Aunque rara vez pensamos en el servicio, la humildad y el sacrificio como representantes del Señor como inmensos privilegios, lo son. Y Juan recibió un honor que ningún otro profeta había recibido: preparar el camino para el Mesías. Puede que no comprendas lo importante que fue el papel de Juan en la historia de la humanidad, pero dejó una marca indeleble en el mundo. Warren Wiersbe comentó: el ministerio de Juan fue un punto de inflexión tanto en la historia de la nación como en el plan de redención de Dios. Juan era respetado por los judíos del primer siglo como el historiador judío romano Flavio Josefo, que escribió extensamente sobre él. Sus seguidores llegaron hasta Éfeso, e incluso hoy Juan es venerado por judíos, musulmanes y cristianos. Sin embargo, todo creyente que experimente el reino de Dios disfrutará de una superioridad atribuida, una grandeza atribuida mayor que Juan. Es la grandeza de participar en el reino de Dios. Esta es una declaración dramática que nos da una pista sobre la gloria del reino venidero. Anteriormente vimos que el reino será gobernado personalmente por el Señor Jesucristo. Todos conocerán a Dios, aunque no todos creerán o confiarán en Dios. Todos los judíos creerán en el Señor. Habrá paz mundial, prosperidad ambiental mundial, la morada universal de los creyentes por el Espíritu Santo, lo mismo como hoy, y la presencia de creyentes glorificados gobernando con Cristo. Sería poco decir que el reino será un tiempo emocionante. Me anima a mirar hacia atrás hace más de 100 años y leer la declaración de Charles Spurgeon que dijo: creo en la restauración de los judíos a su propia tierra en los últimos días. Soy un firme creyente en la reunión de los judíos en el futuro. Cuando dijo eso, no había nación judía en la tierra de Israel. Y hoy la hay. En el transcurso de 100 años hemos visto establecido una nación judía en la tierra, en Israel. Y pronto también se cumplirán el resto de las promesas de Dios, incluso las relacionadas con el periodo de tribulación venidera y el reino.
¿Cómo respondió la gente a la noticia de que toda persona en el reino disfrutará de una grandeza atribuida superior a la del profeta Juan? Leemos: al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Esto nos dice que la multitud que estuvo presente para este discurso específico estaba compuesta principalmente de creyentes. Reconocieron la justicia de Dios significa que alabaron a Dios, lo cual fue una expresión de acuerdo con el mensaje de Jesús. Lucas explica por qué fueron bautizados con el bautismo de Juan. Jesús elogió a Juan y confirmó su identidad a la gente. Luego hizo una declaración dramática sobre la grandeza del reino de los cielos, y la respuesta de la gente común, recaudadores de impuestos, fue decir: alabado sea el Señor. Oh, Dios es justo. Ellos glorificaron a Dios como respuesta a estas muy buenas noticias, que la persona más insignificante en el reino tendrá un privilegio mayor que el hombre que ha tenido el privilegio más grande que cualquier otra persona en la historia humana hasta tal punto. La razón por la que tuvieron esta respuesta fue porque habían escuchado el mensaje de Juan y lo creyeron. Juan predicó un cambio de perspectiva sobre lo que realmente salva. Al mismo tiempo anunció la inminente revelación del Mesías y el establecimiento de su reino. Las personas que fueron bautizados por Juan se identificaron públicamente con este mensaje, y la mayoría de ellos, por tanto, fueron regenerados. Fueron hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Primero en la fe en el mensaje acerca del Mesías que iba muy pronto a estar revelado, y después también aceptaron a Jesucristo como resultado. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Qué trágico que estos líderes religiosos rechazaron los propósitos de Dios para ellos. Esto plantea la pregunta: ¿cuáles eran los propósitos de Dios para ellos? Esta es una pregunta importante, porque algunos dirían que los propósitos de Dios para ellos era la condenación eterna. Hay un término teológico de doble predestinación. Quiere decir, es la teoría, que Dios determinó de antemano que algunos creerán y también se salvarán, y otros no creerán, tampoco salvarán. Pero, si fuera el propósito de Dios para estas personas la condenación eterna, eso significaría que de hecho habían aceptado los propósitos de Dios para ellos. Pero eso no es lo que dijo Lucas. Los propósitos de Dios para ellos era que pudieran creer en el mensaje del heraldo Juan el Bautista, y como resultado creer en el Mesías. El resultado habría sido su salvación. Las Escrituras dicen repetidamente que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Considere los siguientes versículos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entiendan la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo,
que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. 1 Timoteo 4:10. ¿Cómo podemos saber que Dios realmente quiere que todos los miembros de la raza humana sean salvos? Es cierto que dice las Escrituras eso, pero ¿cómo podemos estar seguros? Porque su Hijo murió por sus pecados en la cruz. 1 de Juan 2:2 dice, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Para responder a la conclusión lógica de tales versos bíblicos, algunos teólogos concluyen que el mundo interno significa el mundo de los elegidos o el mundo de los escogidos. Pero eso no armoniza con el significado y el uso consistentes de la palabra mundo por el apóstol Juan en sus epístolas, Evangelio y Apocalipsis. No es difícil entender el concepto de que Jesús murió por todos sin distinción, pero solo quienes confían en Él se apropian de lo que su muerte proporcionó. Es simplemente difícil armonizar con otros pasajes, principalmente como resultado de no notar el contexto de los pocos pasajes que parecen sugerir que Dios no quiere que la mayoría de las personas se salven. ¿Es ese realmente el carácter de Dios tal como se revela en las Escrituras? ¿Un Dios que no quiere que sean salvos todos? Dice en Ezequiel 18:23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. El carácter revelado de nuestro Dios es que Él desea que toda y cada una de las personas en el mundo sean salvos. El carácter de nuestro Dios es que Él ama a cada una de las personas en el mundo. ¿Creemos realmente que Dios solo quiere que unas pocas personas se salven y quiere que la mayoría de las personas se separen de Él? Es simplemente un malentendido del carácter y los atributos de Dios motivado por un celo por Dios y su palabra, pero que no conoce a Dios como Él mismo se ha revelado. ¿Qué han comentado algunos maestros sobre Lucas 7:30? Leemos que dijo John Walvoord. Él dijo, al negarse a ser bautizados por Juan, demostraron que no aceptaban su mensaje de arrepentimiento ni aceptaban el reino. Por eso rechazaron el plan de salvación de Dios para ellos. Tom Constable escribió, sin embargo, los fariseos y los abogados escribas no se sometieron al bautismo de Juan, mostrando que habían rechazado el propósito de Dios, es decir, su plan de salvación para ellos. Creo que estas interpretaciones armonizan con otras declaraciones de las Escrituras. El deseo de Dios de salvar incluso a sus enemigos más obstinados tiene algún efecto en nuestro pensamiento. Si adoptamos los valores de nuestro Padre Celestial, también desearemos que nuestros seres queridos, familiares, amigos, incluso nuestros enemigos, lleguen a un conocimiento salvador de Jesucristo. Dios ama al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y como el Hijo hizo todo lo necesario para reconciliar al mundo consigo mismo, ahora le ha dado a cada creyente el llamado de representarlo en el mundo perdido y moribundo para implorarles que se reconcilien con Dios a través de la fe en Cristo. Leemos en 2 de Corintios 5, 18 al 20, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de reconciliación, el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Es rogar con la gente para conocer a Cristo. A veces nos engañamos pensando que amamos a las personas a las que no hacemos nada sustancial para mostrarles amor. Probablemente por eso fue necesario que el apóstol Juan escribiera esto en su carta general a las iglesias. En 1 de Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El estándar para un amor de hecho y de verdad es el amor que el Padre demostró al entregar a su Hijo por nosotros. Ese es amor. Amor sacrificado. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. También debemos demostrar nuestro amor por las preciosas almas por las que Cristo murió, al compartir con ellas el mensaje del Evangelio. Seamos humildes, desafiados y transformados por este hecho. No amamos a nuestra familia y amigos si no compartimos con ellos el único mensaje que puede salvar sus almas. Voy a repetir y espero que cada alma aquí, que cada corazón esté abierto para escuchar esta verdad y para recibirlo. Hermanos, no amamos a nuestra familia y amigos si no compartimos con ellos el único mensaje que puede salvar sus almas. ¿Por qué tememos a las personas más de lo que las amamos? Por temor, no compartimos el Evangelio. Pero significa que nuestro temor es más grande que nuestro amor por sus almas y su verdadera necesidad. ¿Cómo interactúas con este versículo? 1 de Pedro 3:15. Sino santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Te das cuenta de que cualquier cosa que no sea la disposición de compartir el Evangelio es un rechazo de la voluntad de Dios para ti? ¿Crees que la obra del ministerio es algo que solo hacen los pastores? La Escritura dice que la obra del ministerio es tuya. Efesios 4:11 y 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La responsabilidad del pastor es orar, enseñar, proteger, dirigir a los creyentes en la obra del ministerio. Esta iglesia aquí en Cotacachi está llena de creyentes dotados. Según Dios, todos y cada uno de ustedes tiene un don espiritual que quiere que lo ejerza. Con fe. ¿Cuán en serio tomamos las últimas palabras de nuestro Señor antes de que ascendiera al cielo? Él dijo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué tememos tanto? ¿Por qué tenemos tanto miedo de servir al Señor? Extendamos la aplicación del amor de hecho y la verdad a la forma en que amamos a otros creyentes. En el discurso del aposento alto, nuestro Señor dijo, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La unidad de los creyentes refleja la unidad del Padre y el Hijo, y es un testimonio al mundo sobre el Padre y el Hijo. Nuestra unidad. Si no pensamos que la unidad y el amor de Dios son evidentes en nosotros, en nuestra familia o en nuestra iglesia, entonces debemos orar a Dios para que cambie nuestros corazones para amarnos unos a otros con el amor con el que Jesús nos ama. Y yo digo eso porque a veces los creyentes están más preguntando simplemente si es que otros aman a mí. No al pastor, sino a uno mismo. Cada uno preguntando, ¿los demás me están saludando? ¿Recuerdan de mí? ¿Me llaman? ¿Preocupan por mí? ¿Toman cuenta cuando no estoy o no? Si es que veo decaído, me preguntan si estoy bien. Pero yo le digo, si tú sientes que no hay esa unidad de que habló Jesucristo en su oración al Padre, es en tu poder para tomar la decisión hoy de guardar la unidad, de preocuparte por los otros miembros del cuerpo de Cristo, de orar por ellos, de preocupar por ellos y de servirles con el amor de Dios. Solamente así podemos tener esa unidad. Si es que entre todos, cada uno, preocupamos más bien por el bienestar de los demás. ¿Tiene razón, hermanos? Las parejas no deben ver sus hogares simplemente como los suyos. Sus hogares pertenecen al Señor y deben ser centros de evangelización. También deben ser lugares donde invitan a otros creyentes a participar en sus vidas y compartir la unidad y el compañerismo centrado en la persona de Cristo. Quizás le tenga miedo al virus. Permítame recordarle que no hay más peligro en que alguien visite su hogar que en que usted salga de su hogar.
A menos que haya dejado de vivir de una manera ordinaria, abstenerse de ir a la iglesia o invitar a otras personas a su hogar no es una cuestión de seguridad, es una cuestión de prioridad. Arriesgas tu vida todos los días. Más que todo cuando subes un carro. La pregunta no ¿es el mundo un lugar peligroso? La pregunta es ¿qué vale la pena hacer mientras estás aquí? Si la supervivencia es su objetivo, entonces su vida se caracteriza, ya no puedo hablar español. Entonces su vida se caracteriza por el miedo. Si la sobrevivencia es su objetivo, su vida se caracteriza por miedo. Y finalmente, fracaso. ¿Por qué? 10 de cada 10 personas mueren. Aparte de la venida de Jesucristo, todos aquí presentes, vamos a morir un día. Y de verdad dice el apóstol Pablo que habrá un día glorioso, porque vamos a estar reunidos con Él. Pero si su objetivo en la vida es compartir el Evangelio, tiene la garantía de cumplirlo. Si es para animar a otros creyentes y invitarlos a caminar contigo en tu viaje espiritual con el Salvador, si es para servir a los demás, entonces lo cumplirás. No puedes fallar, intentar, al menos que estás dispuesto de intentar por el poder de Dios y dependencia y fe en Jesucristo. Ya lograrás. Su mayor objetivo y propósito en la vida debe ser agradar al Señor y glorificar a Dios. Como un hijo de Dios, cualquier cosa menos es una vida insatisfecha y incumplida. Bueno, entonces durante el ministerio público de Jesucristo, ¿qué tan alto era lo que estaba en juego para la nación de Israel? Dice en Mateo 11, 12 al 15, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Cuando Juan anunció que el reino de los cielos era inminente, la élite religiosa quería el reino para ellos mismos. Sé que suena loco, pero no fueron las primeras personas en rechazar algo que Dios les había ofrecido gratuitamente y en su lugar trataron de lograrlo con sus propias fuerzas. Satanás, Caín, los constructores de Babel y otros querían las bendiciones de Dios en sus propios términos. De manera similar, los líderes de Israel pensaron que el reino sería de ellos. Como resultado, resistieron ferozmente a Juan y al Señor Jesús. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, pero Juan vivió en el cumplimiento de los tiempos y en su día el reino pudo haber sido aceptado por Israel. Si la nación de Israel hubiera aceptado el mensaje de Juan y en consecuencia aceptado a Jesús como su Mesías, entonces Juan el Bautista habría cumplido la profecía de Malaquías sobre Elías. Echemos un vistazo a lo que dijo esa profecía. Malaquías 4, versos 5 y 6. Yo les envío
yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los judíos entendieron que la profecía de Malaquías significaba que el Elías precedería inmediatamente a la aparición del Mesías. De verdad yo no dormí anoche, había fiestas en todo lado. Jesús dijo, Juan, y si quieren aceptarlo, es el Elías, el que había de venir. Por lo tanto, si la nación de Israel hubiera estado dispuesta a aceptar las palabras de Jesús, entonces el profeta Juan habría cumplido Malaquías 4:5. Porque Juan había venido en el espíritu de Elías. Verdaderamente, esta profecía hubiera sido cumplida por Juan el Bautista si la nación hubiera aceptado a Jesús. Pero debido a que la nación rechazó a Jesucristo, la profecía de Malaquías sigue sin cumplirse. Por lo tanto, Elías vendrá antes de los eventos culminantes del día del Señor. Es muy posible que Elías sea uno de los 2 testigos durante el próximo periodo de tribulación que predicará el Evangelio en Jerusalén. En otras palabras, había mucho en juego. Si el pueblo de Israel aceptaba el mensaje de Juan, entonces se estableciera el reino. Si rechazaban el mensaje de Juan y Jesús, el reino se pospondría. El que tiene oídos, que oiga, es como decir, si puedes, toma nota de lo que estoy diciendo. ¿Todos aquí tienen oídos? Entonces podemos oír, podemos tomar cuenta de lo que está diciendo Jesús. Aunque ya es demasiado tarde para la nación de Israel, rechazaron al Mesías. Entonces, todavía tienen que esperar hasta el fin de la tribulación para que vuelva otra vez Jesucristo para establecer el reino. Entonces, ¿por qué los líderes de Israel rechazaron a Juan y a Jesús? Leemos en Lucas 7, 31 y 32. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. ¿Puede imaginar a los niños tocando la flauta y esperando que sus amigos bailen? Una canción alegre y quieren que los otros bailen. Y al otro momento cantando canciones tristes y esperando que sus amigos fingen que están de luto. Los fariseos y los escribas querían que Juan y Jesús cumplieran sus deseos. Juan era demasiado ascético para ellos y veían a Jesús como un libertino. Porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Era imposible hacer felices a los fariseos. Solo aceptarían a un Elías que actuara como ellos y solo aceptarían a un Mesías que cumpliera con su perfil mesiánico y estuviera de acuerdo con su escuela de doctrina. Cualquier otra persona, ellos dijeron, estaba poseída por un demonio. Ni Juan ni nuestro Señor estaban dispuestos a transigir. No estaban dispuestos de desviar su mensaje para los que lo rechazaron.
No estaban de acuerdo con la idea de que deberíamos evitar ofender a los demás a toda costa, porque el mayor costo cuando desviamos la verdad es que los escuchantes no serán salvos. Esto dice que no debemos bailar al son del mundo. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hay una diferencia entre las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo, a todos me ha hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. En 1 Corintios 9:22, hay una diferencia entre esto y bailando al son del mundo. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero no somos transformados instantáneamente. Somos hechos una nueva criatura espiritual inmediatamente, pero esa nueva criatura espiritual necesita crecer y transformarse para que refleje la vida del Salvador interna y externamente. No somos salvos automáticamente reflejando la vida de Cristo. Somos salvos y ya es un proceso de transformación interna y externamente hacia la conformidad a la imagen de Cristo, es decir, su vida, su carácter, sus pensamientos. Ese es un proceso y a menudo es doloroso, ya que nuestro antiguo pensamiento se reemplaza por un nuevo pensamiento. Nuestros antiguos valores y perspectivas se reemplazan por nuevos valores y perspectivas. De modo que vemos las cosas de la manera en que Dios las ve. Y las personas que no tienen el Espíritu de Dios no entenderán su nueva perspectiva. No van a entender. Según la palabra de Dios, ni el color de tu piel ni tus posesiones determinan si eres bueno o malo, si tienes razón o no. Según la palabra de Dios, hay vida humana en el vientre y no hay justificación para matar a los bebés por nacer. Según la palabra de Dios, no está bien destruir la propiedad pública y privada. Debemos decir la verdad con amor cuando se nos pida que demos cuenta sobre estos temas. No es dentro del alcance del estudio de hoy, pero estas tres cosas son bajo ataque hoy día en la sociedad mundial. Pero recuerde, la verdad más grande y más esencial es que la salvación se alcanza únicamente a través de la fe en Jesucristo, aparte de cualquier mérito humano, y no puede lograrse mediante buenas obras, rituales religiosos o intentos de cumplir la ley de Dios. Este punto de vista es contrario a la sabiduría humana. Y la sociedad eventualmente lo etiquetará como discurso de odio, cuando en realidad el Evangelio, la sabiduría de Dios, es el mensaje de amor más claro y inspirador que no está a expensas de la verdad o la justicia. Lucas 7:35, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría de Dios fue justificada o comprobada por sus hijos. En este caso, Juan y la naturaleza humana de Jesucristo. Algunos comentarios identifican a hijos como discípulos, lo que también es posible. Al final, la sabiduría de Dios está justificada, no la sabiduría del mundo. En conclusión, hermanos,
Dios realmente ama al mundo entero y realmente quiere que todas y cada una de las personas lo conozcan, lo amen y lo sirven para su propia bendición y para la gloria de Dios. Sabemos que eso es cierto porque su Hijo eterno murió para hacerlo posible, pero la salvación solo se apropia por la fe en Él. Asimismo, nuestro pensamiento y nuestros valores deben ser moldeados por la palabra de Dios para que amemos verdaderamente a las almas por las que Cristo murió. Si esa transformación se lleva a cabo, compartiremos con ellos el Evangelio.